Israel, oh Israel, Atica, esperanza, himno hermoso que escuché. Es el día del trabajo. Por eso podemos hablar de Israel y el trabajo. Porque nos andan cuestionando mucho y a veces hasta me han vetado. Porque Julanito y Sutanito no les parece. Una vez le dije que lo que menos o le interesa un bleo a Dios es que usted crea o no crea en Él. O sea que Dios es Dios porque yo tengo fe en Él. Si yo no tengo fe en Él, no existe. Yo nunca he aceptado rótulos. No conozco etiqueta, por eso no contesto, ni veo, ni me interesan comentarios de Julanito o Sutanito. Y digo esto porque creo que es mañana, no hoy, el día del trabajo. Pero sucede una revolución rusa y enseguida todo el mundo empieza, y en muchas ciudades, a analizar lo que se conoce como el Día Internacional del Trabajo. A mí me gustaría hablar mejor del Día Mundial del Trabajo. Pero, profesor Robinson, pero usted ¿por qué inventa tantas cosas? Ayer nos dijo que Vinci, Oreste de Vinci, el italiano, para referirse al himno nacional. Y usted muy bien sabe, profesor, que Oreste es índice italiano. Da Vinci también es italiano. Pero en la fonética y en el habla es así. Y él le dijo una vez que no me gusta devolverme para empezar a borrar unas palabritas porque son segundos y minutos que se pierden, y eso en el tiempo y su misterio vale dinero. Por eso mi tartamudez vale dinero. Yo quiero hablar porque se están pasando tantas cosas, que este existió, que no existió, que pitos y flauta, pero es una doctrina que queda. Es una doctrina que se forma. Y si es una doctrina que se forma, está en nosotros y en nuestra conciencia el qué hacer con la doctrina. Yo la interpreté como que esa pesada cruz tiene que ver con el trabajo. Pero ¿es que acaso no han trabajado los judíos de la tierra? ¿O es que usted cree que la historia de Israel es única y exclusivamente desde que matan a un hombre en una cruz o no lo matan? O sea, que era un palo o no era un palo, que suicidio, que si no. Eso es lo que menos interesa. Lo que interesa aquí es el Día Mundial del Trabajo y no el Día Internacional del Trabajo, que tiene que ver con Rusia, la primera internacional, la segunda, la tercera, esas que les hablé, la cuestión de la presencia de Vladimir y Lenin, que nos deja libros como el Estado y la Revolución, el qué hacer, y otros más que tienen que ver con eso, como los grandes problemas de la lingüística de Stalin, y también habla Trotsky y habla Tolstoy, la guerra y la paz, el otro que es autor de Ana Karenina, etcétera, etcétera. Pero ya aquí, para mí, creo que estaríamos y tendríamos que tocar la historia de la sociología, que tiene que ver con el trabajo. Porque cuando yo hablo de la historia, o la historia de la sociología, o una introducción a lo que se conoce como la historia de la historia, también estoy en trabajo, porque hay trabajos intelectuales. Por eso toco a Richard Chardin, Tilder de Chardin, un hombre que precisamente nace el Día del Trabajo, nace el 1 de mayo, si no me equivoco, en Francia, para poder hablarle yo a ustedes, para que entiendan la Sagrada Escritura. Primero, antes de hablar de Jesucristo, hay que hablar de la historia del pueblo de Israel y del trabajo. Porque es que hubieron grandes construcciones, grandes cuestiones arquitectónicas donde la palabra de Jesucristo está referida a la construcción, al trabajo, a la albañilería. Y posiblemente él trabajó en algunas construcciones, como fue el famoso templo también. Pero que allá habían grandes construcciones como fueron la Torre de Babel, que hubieron grandes construcciones como fueron las pirámides egipcias. Y el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el judío, tiene todo que ver, porque era la mano de obra esclavista y todas estas construcciones necesitaban de trabajo, de la mano de obra.
aún no había presencia de América Latina en las cuestiones que tienen que ver con la sociología de la historia y la epistemología de la historia y el conocimiento, porque no conocíamos ninguna otra cultura. Y si es así, si nosotros comparamos a las torres gemelas ahora hace poco, en 11 de septiembre, nos damos cuenta que para Estados Unidos volver a construir, si las están construyendo, necesitaba de grandes masas de obreros, albañiles y carpinteros para trabajar. Y esa palabra carpintero tiene que ver con el trabajo, y eso lo hizo el Hijo de Dios. Porque carpintero significa en la lengua antigua constructor, y posiblemente él trabajó en varias obras de construcción. Entre esas está el templo que hizo el tercero, que hizo Herodes, que fue tumbado en el 70. Pero yo no voy a hablar de religión, le estoy dando que a mí no me interesa si me veta quien me vete, porque yo no parto de comentarios, ni de etiquetas, ni de rótulos, porque hay un pensamiento, porque hay una dignidad, hay algo que se llama el arte de lo público y de lo privado. Y por lo tanto, ese pensamiento mío se convierte también en una mercancía, y estoy trabajando porque todo lo que está en mi cerebro, que proviene de años y años, desde que prácticamente que nací, está trabajando un cerebro. Y por eso les puedo hablar perfectamente, para empezar a hablar de Cristo y esa cuestión y esas bullerías que andan por ahí, para hablar de la historia del pueblo de judío y de ese himno tan hermoso llamado Esperanza de los israelitas. El trabajo siempre ha ido con el hombre desde que estaba en la cueva, y se celebra, querido amigo Ale, le digo desde aquí, creo que es mañana, que es 1 de mayo, o si es hoy, de todas maneras me gustaría hablar no del Día Internacional del Trabajo, que tiene que ver mucho con las internacionales y eso, para hablar del Día Mundial del Trabajo, porque el hombre, ¿de qué hombre está trabajando? Posiblemente un 1 de mayo de 1881 nació el cuarto hijo de Manuel Tilden de Chardin, que procedía de una vieja familia auvernesa y de Bertrea de Le de Dompierre en Dijon hasta 1892, y vive con su familia. Para ese entonces, de la que recibe su primera educación. Su vida transcurre alternativamente en Sarcelles, Clermont-Ferrand y en Bordeaux, a orilla del Aire. Por lo tanto, este jesuita, creo que era jesuita, pertenecía a una orden del catolicismo, nace precisamente un día del trabajo. Pero yo quiero aplaudir al pueblo judío, al pueblo de Israel, que en esas economías esclavistas donde se clasificaba a los que podían ir para mejores empleos, a los que estaban más preparados, a los que querían para hacer ladrillos, porque en esas grandes construcciones el ladrillo, la arena la mezclaban con la paja y se formaba un bloque sólido, que ningún concreto hoy en día se ha podido hacer. Y así, con esos bloques así fue que hicieron las pirámides egipcias, y quizás uno tras otro sostuvo la famosa Torre de Babel. Pero vamos a ver quiénes son estos judíos y quién es ese pueblo de Israel, que es la esperanza de la humanidad en estos momentos. En cuanto a celebrar, para mí debe celebrarse el Día Mundial del Trabajo, porque desde que el hombre es hombre y estuvo en la cueva, estuvo trabajando hasta que descubre la agricultura, descubre la casa primero, necesita alimentarse. Nosotros también necesitamos de un salario, necesitamos de algo, del arte, de lo que sea, para sobrevivir en este planeta. O si no, que los dioses lo destruyan cuando quieran. Y no me interesa que digan, porque yo no vivo de rótulos ni de comentarios, ni doy mis pasos porque fulano le parece o no le parece. Me interesa un bledo, Facebook y lo que sea. Voy a hablarle de los judíos. Puedo decir que quizás muchas cosas no lo registran ni la Sagrada Escritura. El pueblo de Israel fue conocido como los Ibri, que fue un pueblo que se encuentran sus antecedentes en el país llamado Canaán. De allá vienen sus antecedentes. Canaán era una fértil llanura del Jordán,
y muy pobre en las montañas de Samaria y al norte y en las de Judá, al sur. Estuvo habitado desde siempre por tribus semíticas que eran nómadas, iban de un lugar a otro. Y al ir de un lugar a otro, los hebreos eran nómadas también. Y este pueblo de más allá, por ejemplo, el Éufrates, relatan que el clan de Abraham abandonó la ciudad de Ur a fines del tercer milenio. Tercer milenio. Y permaneció durante largo tiempo en la región de Harán, al este de Carnesh, durante largo tiempo en esa región. Durante largo tiempo estuvo en Kemish, Carchemish, y por último avanzó a lo largo del creciente fértil hasta hacia el país conocido y donde llegó, donde existía Menepat, y ahí estuvo este pueblo y quizá trabajó construyendo ladrillos como narra la Escritura. Pero como es el Día Internacional, el Día Mundial del Trabajo, yo quería hacer relación a este nacimiento de Children y hacer referencia a este pueblo que ha trabajado durante toda su existencia y que ha amasado una gran fortuna. Y este pueblo se inspiró en un jefe desde el momento del Sinaí, y comienza verdaderamente aquí la historia de lo que se vendría a llamar más tarde Israel. Después de 40 años errando por el desierto y en el umbral de la tierra prometida de Canaán, entró por el este y murió en el monte Nebo. Este líder, este asentamiento no se hizo sin luchas largas y confusas. Todos los países, todos los pueblos tienen luchas entre sí. Contra los mismos cananeos, los arameos del norte, los filisteos, los egipcios, los hititas. Pero los hebreos, organizados en 12 tribus autónomas, sacaban su fuerza de la ley de este líder, de la protección de un Dios llamado Yahvé, que significa en su lengua: yo soy el que soy. Y cuando somos lo que somos, no permitimos rótulos. Por eso me interesan sus comentarios y nunca leo, ni veo, y escucho, ni respondo comentarios de mis intervenciones a través de este trabajo público que tiene que ver con mi trabajo privado. Vemos entonces que llegan los ibris a esta tierra de trabajo y estuvieron también en la Mesopotamia. Y gracias al trabajo, una de las potencias económicas es el pueblo conocido como pueblo de Dios. De ahí que me atrevo yo a asegurar que no debe ser el Día Internacional del Trabajo, sino el Día Mundial del Trabajo, porque todos necesitamos como especie trabajar de una u otra forma intelectual, comercial o con nuestra fuerza bruta para el sustento de cada día. Este video lo he hecho en honor al Día del Trabajo, para poder entender cuando Vladimir Lenin dijo qué hacer. Pero ya el pensamiento de Lenin y las contexturas económico-políticas, sociales y filosóficas y literarias y de arte exigen otras realidades, porque se está demostrando muchas cosas donde está en cuestión la duda de la fe. Continuaremos en la próxima con el profesor Robinson Ferreira.